Y yo comencé a ilustrar libros más por accidente, porque a los 11 años pude entrar a trabajar en una compañía de teatro de muñecos. Y entonces en el teatro de muñecos yo no solo aprendí a manejar los títeres, sino también a diseñar los escenarios y a fabricar los muñecos. Como yo siempre había querido ser pintor, la conjugación de las dos cosas me fue llevando a los libros ilustrados, pero realmente fue un primer trabajo que hice el que me involucró directamente en la ilustración para libros, porque una amiga mía mexicana, Eva Hanowitz, estaba haciendo una antología de textos para un libro de español de primaria. Entonces me pidió que hiciera una prueba para ilustrar. La hice y funcionó. A la editora le gustó, entonces seguí trabajando en lo de ilustración. Coincidencialmente en ese momento apareció el proyecto del Chigüiro, que realmente era un proyecto por encargo. Me pidieron que creara un personaje basado en un animal de la fauna colombiana, para que este personaje contara unas historias sin palabras, solo en imágenes. Yo tenía una primera historia, que es la de Chigüiro y el lápiz, pero la tenía en 12 cuadros. Entonces me dijeron, no, tiene que ser una historia de 24 cuadros mínimo, pero además necesitamos 5 historias más. Entonces tuve que obligarme, bajo presión, a crear las otras 5 historias. Y así me quedé en lo de la ilustración. ¿Por qué? Porque el Chigüiro tuvo una aceptación inicial muy buena, le gustó a la gente, y yo pensé que yo quería seguir trabajando en hacer libros para niños. Pero no había textos que fueran como para los más pequeños. Entonces yo dije, bueno, entonces lo que tengo que hacer es ponerme a escribir, y empecé a escribir. Y realmente yo había escrito, el primer escrito que yo tenía era Amamelis y El Secreto. Pero ese escrito se lo había pasado a un editor y lo tuvo 2 años en el cajón de un escritorio, nunca he decidido si sí o si no, hasta que coincidí que conocí a Verónica Uribe, gracias a Silvia Castrillón, y Silvia le comentó que yo tenía unas historias que por qué no las miraba. Entonces Verónica miró lo de Amamelis y El Secreto y le encantó y me dijo, hagámoslo. Entonces hicimos Amamelis y El Secreto, pero antes de hacer Amamelis y El Secreto, a mí se me ocurrieron las historias de Eusebio. La primera que se me ocurrió fue Tengo Miedo. Que Tengo Miedo surgió una reflexión muy sencilla, que es, entonces yo era mucho más tímido, yo iba a tener unos 22, 23 años, era terriblemente tímido, y yo decía que si yo tenía miedo de la gente a la que le tenía miedo, también debía tener miedo a otras cosas. Entonces de esa reflexión nace Tengo Miedo. Y así me fui quedando lo de la ilustración. ¿Qué es lo que pasa? Que como me gusta escribir e ilustrar al tiempo, entonces durante muchos años como que intensifiqué más la búsqueda literaria y dejé un poquito a un lado, digamos que por completo, pero sí un poquito al lado la investigación en cuanto a lo de la imagen. Sin embargo, seguía dibujando, entonces una cosa se iba complementando con otra. Yo, como creo que es una carrera de formación autodidacta, pues siento que hay libros que no he debido hacer
que he podido hacerlos, digamos, hacerlos y guardarlos, no publicarlos, pero también creo que como es una formación con propio esfuerzo, pues digamos que hay que aceptar, y yo ya no entro a juzgar esos trabajos, sino dejo que los juzguen los lectores. Yo ahí ya no participo de ese juicio. Y bueno, me quedé haciendo esto.